Iglesia, muy buenas tardes, gracias por esas palmas. Bueno, es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes después de mucho tiempo. Yo me siento muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de compartir su mensaje. Les soy sincero, allá afuera estaba practicando bien seguro, bien seguro. Como dice Brian, cuando subes acá es cosa seria. Es bien, es una responsabilidad tan grande y me siento muy agradecido porque Dios me ha entregado en mis manos esto. Yo realmente no sé cómo tú hayas llegado a este lugar, en qué situación, en qué momento de tu vida. No sé mucho de todos, pero lo que yo sí sé es que Dios en esta tarde tiene un mensaje para ti. De repente una palabra que has estado esperando por mucho tiempo. Dios lo puede hacer de repente a través de mí o a través de alguien. Los momentos de Dios son precisos, los momentos de Dios son únicos. Así que para empezar este tiempo vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos brindas. Te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este momento, hablándonos, enseñándonos y sobre todo, Padre, que nuestro corazón pueda estar dispuesto a escuchar un mensaje de esperanza que tú pusiste en mi vida. Utiliza mi vida, Padre, que sean mis palabras, que sean tus palabras y no las mías, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, estamos en la serie Como Jesús y en toda esta temporada yo me he estado preguntando qué características de Jesús yo puedo hablar, qué características de Jesús puedo imitar, qué características de Jesús yo puedo tener en mi vida. Y he estado leyendo la historia de Jesús, viendo la serie de Chosen, muy recomendable. He estado leyendo un libro que se llama Como Jesús y otro bien pequeñito que se llama La vida de Jesús. Y hay muchas cosas muy interesantes en la cual nosotros podemos sacar de la vida de Jesús para ponerlos en nuestras vidas. Pero algo que me ha llamado mucho más la atención es esta palabra, legado. La palabra legado, el legado de Jesús. Yo creo que Jesús nos dejó tres palabras muy interesantes. Uno es la esperanza, el otro es la fe y el tercero es la unidad. Cosa que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer que esas tres palabras sigan expandiéndose por todo Iquitos, por toda ciudad y por todo el mundo, porque es algo que Jesús nos ha dicho para nosotros poder hacer. Pero antes de empezar a estudiar un poco este tema del legado de Jesús, quiero contarte una historia. A la edad de 5 años sucedió algo, creo que marcó mi vida y la vida de mi mamá. A la edad de los 5 años, bueno, yo vivía por la ribera y los que saben y los que no saben les comento que por la ribera los pueblitos se inundan y las pistas siempre están llenas de agua. Y acontece que un día había un campeonato de fútbol, estaban jugando y yo con mis amigos pequeñitos, yo era un tipo muy inquieto. Me fui a bañar en el río con mis compañeritos, pero no sabía nadar, estaba así casi. El don que no es profundo. Pero nos fuimos más adelante, todo niño curioso. Y hasta esta parte recuerdo. Estábamos en la pista y si al costado había como un hueco que era un caño de la pista. Y en ese hueco había redes de pesca que los vecinos habían puesto. Y mientras que estamos jugando, un amiguito me empuja. Y yo caigo al agua y no sabía nadar. Entonces yo solo recuerdo que me empujaron. Y de repente en ese momento empezaba a mover, y me quedé atrapado en la red y me ahogué y me quedé así. Y mis amiguitos dicen que se fueron, le llamaron a mi mamá, Cristian está ahogado, Cristian se cae del lago, mi mamá todo no asustada, ¿qué pasa con mi hijo? Como toda madre, quiere que su hijo esté bien. Se fue, se botó y cuando él se bota me topa y me saca. Pero yo ya estaba totalmente, mi barriga como de un sapo que tomó mucha agua, como un pez globo así, hinchado, dice que estaba morado. Y mi mamá empieza a desesperarse y todo el campeonato se había parado porque yo estaba casi muerto, se puede decir. Mi mamá en toda su desesperación me saca, me lleva y todito me rodearon. Más calor me daba, me estaba muriendo por los vecinos. Y mi mamá hizo muchas cosas, me dio respiración boca a boca,
jaló agua de mi nariz, no sé si le sacó un poco de moco ahí. Me agarraron de mis dos pies, me colgaron así, no reaccionaban. Me hicieron como ropa, agarraron escobilla, me dieron escobillada a mis pies para reírme, pero no resucitaba. Y mi mamá estaba asustada, ¿no? Todo mal, estaba asustada. Pero algo que marcó en ese momento a mi mamá en su desesperación por ver que su hijo está hinchado, por ver que su hijo está totalmente morado, ella lo que hizo en su interior fue orar. Y yo creo que ahí mi mamá activó su fe y en ese momento creo que ella entregó mi vida a Jesús. Porque en su desesperación dentro de ella, dice que no habló, ella me contó, no habló, pero dentro de ella decía: Señor, por favor, sálvale a mi hijo, no quiero que se muera. Por favor, y empezaba a orar dentro de ella. Y después de un momento yo empecé a reaccionar, este niño, empecé a botar mucha agua. Y mi mamá se alegró porque su hijo estaba vivo. Luego ya me internaron en todo el hospital y viví, hoy día estoy aquí. Pero el punto de esto no es la historia que no morí. El punto de esta historia es que cuando tú tienes un propósito en Dios, aún la muerte no puede parar ese propósito. Aún la muerte no puede quitar ese destino que Dios se ha puesto en ti. Y lo que yo vi aquí en esta historia que me contó mi madre es que ella entregó mi vida a Dios. Y desde ese momento creo que Dios vive en mí. Y ahora a los 21 años, recordando toda esta historia, me doy cuenta que Dios siempre ha estado conmigo. Que Dios siempre me ha protegido y que Dios ha andado de mi lado. Porque Él tenía un propósito y tiene un propósito conmigo. Y por mucho tiempo yo me he preguntado: Dios, si me has salvado de la muerte en muchas ocasiones, porque también me quise quitar la vida muchas veces, varias veces, si me has salvado de la muerte, realmente Dios, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Por qué me salvas? ¿Por qué me salvas tantas veces? Y ahora a los 21 años me di cuenta que mi propósito por la cual Dios me ha creado es que yo sea un evangelista. Durante todo este tiempo que preparaba este mensaje, me di cuenta de 3 palabras de Jesús: la esperanza, la fe y la unidad. Y esto me entró en mi vida un sentido de urgencia, de querer salir a las calles y compartir de Dios, compartir de la esperanza, de las buenas noticias. Y me ponía a pensar cuántas personas hay afuera necesitando una palabra de esperanza, necesitando una palabra precisa que le haga sentir importante, y aún más que esa persona sepa que esa palabra viene desde Dios. Y por eso en esta tarde le puse esta charla: el legado de Jesús. Y me gustaría ir con la primera palabra, que es esperanza. La palabra esperanza, digo, ¿por qué Jesús nos dejó ese legado de esperanza? Es a donde que Jesús se iba. Él no se iba y llevaba problemas. Él no se iba y llegaba a caos. Sí se iba y encontraba problemas, pero lo que Jesús hacía era dar soluciones a los problemas. Y cuando tú das solución a un problema, lo que causa en la gente es esperanza, que crean en ti, que eres creíble. Y eso es lo que Jesús se iba a muchos lugares y Él daba esperanza. Y eso es lo que a mí me impacta, porque Jesús era un tipo que a cualquier persona que se le acercaba, siempre le estaba compartiendo una palabra de esperanza. Y me gustaría leer con ustedes Gálatas 3, del 26 al 28. ¿Pueden ayudarme, por favor? 1, 2, 3. Perfecto. En este versículo vemos que, para Jesús no había límites. Para Jesús no era que eres judío,
o en esta etapa, ¿no? Si eres tú de Belén, de la carretera, de Nauta, de Yurimaguas, de Pucallpa, para Jesús no había eso. Jesús se iba y compartía buenas nuevas a las personas que se le acercaban. Y esto me llevó a este punto. ¿Por qué yo como persona que he recibido de Dios y tengo la oportunidad de compartir de Dios, por qué voy a ser egoísta, quedarme con esa esperanza que Dios me ha dado o esa paz que yo he recibido? ¿Por qué no puedo ir y compartir con las personas que también necesitan? Y esto me dio un sentido de urgencia de salir a las calles, y cualquiera de acá 2, 3 semanas me vas a ver un video yendo a los colectivos, yendo a las plazas, yendo a los barrios. Por ahí hay un par de locos que les he contado la idea y les he encantado y quieren ir a compartir la esperanza de Jesús. Yo creo que Jesús era un tipo muy berraco, porque él se iba a cualquier lugar y siempre estaba compartiendo esperanza. Ahora nosotros, tú dirás, bueno, pues, pero yo no soy Jesús para compartir esperanza. Yo no tengo ese poder que él tiene, yo no muevo montañas, yo no doy de comer a 5,000 personas, yo no hago milagros. Y lo que yo me di cuenta en esta parte de la Biblia es que tú no necesitas tener superpoderes, tú no necesitas tener dones grandes, tú no necesitas tener mucho conocimiento para compartir de Dios, mucha experiencia. Lo que tú necesitas es tener un corazón dispuesto a aceptar a Dios. Y cuando tú le aceptas en agradecimiento, simplemente ir y hacer que otra persona también conozca de la esperanza de Jesús. Esperanza es una posición de estar mirando al frente, mirando a Jesús. Y la esperanza que tenemos en Jesús no es una esperanza engañosa, no es una esperanza que yo te pueda decir en un momento, oh, mira, mañana te voy a dar 100 soles. Pero me asaltan y me quedo sin plata, ya no te doy tus 100 lucas. Ya te he fallado. En Jesús nuestra esperanza, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, en Él es sí y en Él es no. Y si Él ha dicho que es sí, lo va a cumplir, porque Dios no miente. Entonces, nosotros tenemos, no sé si llamarlo obligación, o tenemos ese privilegio de saber que podemos ser los portavoces de Jesús, de seguir el legado, de ir a las calles, de hablar a un amigo, un compañero, en tu familia o en el lugar donde que tú te desenvuelvas. Tú puedes compartir de Jesús sin saber mucho. A mí en la mañana, cuando estábamos en la administración, le decía a Dios, ¿realmente yo puedo ser un evangelista? ¿Realmente puedo ir y hablar a alguien de ti? Y mientras que estaba en esa parte de acá de la iglesia, preguntándole eso a Dios con dudas y miedos también, porque es una responsabilidad grande, entiendo todo eso, con dudas y miedos le decía a Dios, ¿realmente tú me elegiste para ser un evangelista? Eso es lo que es el propósito de ti en mi vida. Y podía sentir que la respuesta era sí, porque me di cuenta que a mí me encanta estar con personas nuevas. Que cuando conozco a alguien, cuando me voy a un barrio y conozco a un joven, a una señorita, a una persona, a una familia, y le puedo ver que esa persona tiene la misma esperanza que yo tengo en Jesús, y me siento alegre. Me siento alegre cuando alguien más conoce de Jesús. Cuando al menos le he dicho, hoy mira, sabes, hay una esperanza en Dios. ¿Por qué eso hicieron lo mismo conmigo? Y cerraba mis ojos y me ponía a imaginar todo Iquitos. Y Dios ponía un sentimiento en mí. Podía mirar corazones que están como latiendo rápido, desesperados. Miraba los barrios de acá de la ciudad de Iquitos, otras partes, que los corazones latían muy desesperados, rápido, como que si les falta oxígeno, como si las vías de la sangre se están cerrando. Pero luego de eso pasaba un panorama a mirar que cuando yo encontré a Jesús, cuando yo llegué a Dios estaba lo mismo, un corazón desesperado, ansioso por tener paz, ansioso por tener una esperanza verdadera que es Jesús. Y cuando vi que alguien me habló de Dios, mi corazón, lo que estaba acelerado, desesperado por algo, mi corazón tuvo tranquilidad.
Y lo que Dios me mostraba es tanto así como yo utilicé a alguien para que tú tengas lo que ahora tienes, que es una vida en Cristo Jesús y que eres hijo de Dios, así también puedes hacer lo mismo. No necesitas demasiado conocimiento, necesitas tener la intención de ayudar a alguien tanto como a ti te han ayudado. Y esto me ponía tan feliz. ¿Por qué? Porque sentía que Dios estaba tomando mi vida para poder hacer algo por Él. Y yo creo que todos nosotros podemos compartir esperanza. De repente tu don tuyo no es hablar mucho, simplemente es dar un abrazo a alguien cuando lo necesita. Alguien que admiro bastante es mi mamá, la pastora Betania. Había un momento donde mi vida estaba totalmente mal, se puede decir. Mis sentimientos estaban inestables, mi vida estaba mal. Y un día ella me dio una carta. Y esas cartas contenían palabras precisas del momento de la cual yo estaba pasando. Y era algo que golpeaba mi corazón. ¡Pah! Y hoy día recordaba eso. Dios nos puede utilizar con los talentos que nosotros tenemos, siempre y cuando disponemos nuestro corazón para decir, yo quiero ser un portavoz tuyo, Jesús. ¿Sabes que ser un portavoz de Jesús es un privilegio? Porque estamos siguiendo algo grande. Lo que Jesús vino a hacer, a mostrarnos milagros, a multiplicar panes, a hacer que los maestros de la ley se incomodaran porque él sanaba al que tenía fe. Eso es algo grande. Lo que Jesús hizo es algo grande, es algo práctico que todos los días nosotros podemos, lo que está en la Biblia, ponerlo en práctica. Es algo fácil lo que Jesús hizo si seguimos su modelo de la cual Él vino y nos enseñó cómo conducirnos. Y eso es lo que Jesús puso en mi corazón, ese sentido de urgencia de compartir de Dios. Ahora, yo creo que cuando nosotros ya tenemos nuestra esperanza en Jesús, sabemos ahora que nosotros somos hijos de Dios, viene otra etapa, que es la fe. Yo me he encontrado un momento en el que yo sé que soy hijo de Dios, pero ahora, ¿cómo me mantengo siendo hijo de Dios? ¿Es fácil mantenerse siendo hijo de Dios? Yo creo que para nadie la lleva fácil. Todos los días nos enfrentamos a problemas totalmente difíciles, a veces situaciones donde pensamos que no tiene solución en la parte económica. Un día, hace un mes, mi economía estaba mal y mi moto le faltaba arrastre, su llanta estaba pelacho, sus aros estaban descentrados, iban a salir sus rayos, mi freno sonaba, mi pastilla, está que suena ahorita, y no tenía dinero. Y me empezaba como a desesperar. ¿Qué hago? ¿Qué vendo? Y recuerdo que en esa desesperación vendí una silla que tenía en una oficina. Lo vendí, pero después cuando lo vendí, me sentí, uy, ¿qué estoy haciendo? Me estoy dejando llevar por mi necesidad. Me estoy dejando llevar por todo lo que veo acá a los costados. Y lo que mi papá siempre me enseña es esto. Dios no se mueve contigo por una necesidad. Lo que nos enseña nuestro pastor Nelton. Dios no se mueve contigo cuando ve una necesidad. Dios se mueve contigo cuando tú tienes fe y todo lo que haces tiene propósito. Entonces me he sentado un momento y yo creo que en ese tiempo he formado una relación con Dios que a veces me siento como loco. Porque de la nada me doy cuenta que estoy hablando solo. Entonces me ponía a estar hablando, Dios, realmente está bien lo que estoy haciendo. En voz alta, como si estaría pensando, ¿qué estoy haciendo, Dios? Pero es una relación que nosotros podemos construir con Dios mediante el tiempo, le vamos conociendo y poniendo en práctica lo que Dios dice en la Biblia. Y algo que siempre recuerdo cuando estoy en momentos de necesidad es que dice que Dios va a hacer prosperar todo el trabajo de mis manos. Y la cuestión de mí, de mi parte, es creer. Acá en esta parte quiero ilustrarle una historia que está. Un momento.
Una historia que se encuentra en Mateo capítulo 14 del 22 al 33. No lo vamos a leer, solamente lo pueden anotar para hacer un estudio en su casa. Pero aquí resalta una historia del discípulo de Jesús, de uno de los discípulos, Pedro. Después, aquí esta historia, la siguiente le voy a explicar. Después de que Jesús había alimentado a 5,000 personas, Jesús estaba cansado, todos estaban cansados. Porque imagínate, dirigir 5,000 personas a hacer un milagro, a alimentarles, no es chamba fácil. Hubo que haber mucho esfuerzo físico y estaban cansados. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, váyanse ustedes en el bote, crucen el lago, nos encontramos en un lugar específico. Después, cuando los discípulos salieron, Jesús se fue a orar en una montaña. Estaba orando Jesús. Pero en ese, supongo, no 3 de la mañana, como dicen aquí en Quito, la hora del diablo, la hora del demonio. Los discípulos estaban navegando, pero en ese momento se vino una gran tormenta, rayos, olas grandes. Y entonces empezaban a suceder cosas como moverse el bote y se asustaron sus discípulos. Pero en una de esas que estaban remando, me imagino, ¿no? Esa es una ficción lo que hay en la Biblia, es una historia impresionante. La Biblia es loco. Me imagino que hace ¡bran! ¡Pum! Aparece una luz. Y le ven a alguien parado que está caminando por el agua. Y sus discípulos se asustan. Dicen, ay, la Anabel está bien ahí. La Azucena o la Llorona. Un demonio, un fantasma. Y todos empezaban a mirar hacia allá. Ay, no hables tontería, no nos asustes más. Estás viendo que vamos a morir y nos vienes a decir que hay un demonio. Me imagino que eran sus compañeros, ¿no? Quejándose. Y, no, ¿verdad? Mira, mira. Y le ven a alguien que está viendo caminando. Y más se acercaba la figura y les entraba más el miedo. Pero luego, unos 5 metros, supongamos, ¿no? De acá como a Cristian Piñero, Jesús le dice, hey, tranquilo, soy yo, Jesús. Pero dentro de ese grupo había un avesado, un loco, un impetuoso. Y ese pata era Pedro. Y Pedro le dice, a ver, Jesús, si eres tú, mándame de que yo me vaya contigo, de que yo camine sobre el agua. Ah, piola, chévere, me estás retando. Ya, ven, Pedrito, ven. Entonces Pedro empieza a caminar 1, 2, no sé cuántos pasos dio. Pero Pedro caminó hacia Jesús cuando su mirada estaba puesto en Jesús. Pero ¿qué pasó cuando dio unos pasos? De caminar sobre el agua, tengo fe, mi pecho se infla, Porque a veces nos creemos. Lo que estaba poniendo su fe, su mirada en Jesús, lo que Pedro hizo, allá está peleando Godzilla con King Kong. Por acá hay un tiburón. Miró hacia abajo y miró un cocodrilo grande. No dice la Biblia, estoy imaginando, ¿no? Y se asustó, pero perdió el enfoque, su fe. Lo que estaba mirando a Jesús empezó a mirar al costado y dijo, ¡oye, qué loco, oye! Y su fe se murió. Y lo que hizo Pedro, se sumió. Le tragó las olas. Se sumió y luego salió. ¡Señor, sálvame! Yo recuerdo que me estaba ahogando y recuerdo, falta la respiración. Señor, sálvame, dijo Pedro. Y Jesús, como es nuestro Señor y Salvador, se fue, le tomó de la mano y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe. Acá el punto de vista es, Pedro sí tuvo fe, pero él perdió la fe cuando desenfocó su mirada en Jesús y empezó a ver todas las cosas que pasaban al costado. Y esta es una realidad, porque todos nosotros, yo en un momento de mi vida, cuando pasé mi encuentro, todo pila, quería ganarme el mundo, quería ganar el presidente, quería ir y hablarle de Dios, porque estaba empilado, porque tenía fe, porque mi mirada estaba en Jesús. Pero luego empecé a mirar a los costados. ¿A quiénes? Mis familiares. Mamito en la iglesia. A ver, vamos a ver qué sucede. Mi papá era un tipo muy escéptico, a Dios no creía, él decía que era ateo. ¿Y qué es ateo? No sé, pero soy ateo, decía. ¿No creía en Dios?
Y a mí eso me dolía, que yo esté creyendo en Dios, que esté buscando a Dios, pero miraba a mi familia que no creía en Dios y me mataba por dentro. Y aquí es cuando nuestro pastor Nelton dice, si tan solamente tú comprendes que mantengas tu mirada en Dios y las demás necesidades que pasan acá, Dios lo va a suplir. Y cuando yo escuché por primera vez ese tipo de pensamiento, dije, ¿what? Está loco. ¿Cómo no voy a mirar que me falta algo? ¿Cómo voy a vivir? El dinero. El dinero para mí fue una cosa brava. Perdí mucho dinero por avaricioso, por no confiar en Dios. Pero el punto de esta historia de Pedro es que si tan solamente nosotros siempre mantenemos nuestra mirada en Jesús, las cosas van a suceder. Porque nuestra fe, si ponemos en Jesús, no estamos poniendo en un ser humano. Estamos poniendo en Dios, en Jesús, quien nos dio el derecho de ser hijos de Dios cuando Él murió por nosotros en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que pasan en este mundo y perdemos el enfoque. Yo muchas veces perdí el enfoque. No soy perfecto. No soy santo. Por ejemplo, Jesús, para que haga los milagros a las personas que hizo los milagros cuando Él estuvo aquí en la tierra, no miraba si esa persona era perfecta o no miraba si esa persona era judía. O llamémoslo así, no miraba si esa persona era cristiano. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre. Ella sabía que Jesús venía a un lugar y ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto de Jesús, yo quedaría sana. Pero la pregunta es, ¿ella creía en Dios? La cuestión aquí es de que no debemos ser santos o perfectos para recibir un milagro en nuestras vidas. La clave es la fe, creer que Jesús te puede sanar, creer que Jesús te puede utilizar tu vida con lo que tú tienes. Y esta mujer sabía que estaba Jesús ahí. Y la multitud no le dejaba pasar porque le conocían que ella era una mujer contaminada. Pero ella, en su fuerza de voluntad, empezó a meterse por la multitud y agarró un pedazo del manto de Jesús y Jesús se quedó. ¿Qué ha pasado? Salió poder de mí. ¿Quién fue? Fue una mujer desvalida, una mujer que tuvo fe. ¿Era cristiana? Supongo que no. Los maestros de la ley le criticaban a Jesús porque compartía el pan con no gentiles, con personas que no eran cristianas. Pero en este tiempo nosotros no vivimos por ley, nosotros vivimos en un tiempo donde que Dios nos mostró su gracia. Allá afuera hay mucha gente que necesita de Dios. Allá afuera hay alguien como esa mujer que tiene fe, pero está esperando que uno de nosotros vayamos y le digamos, tienes fe, ven, este es un lugar para que tú recibas un milagro. No necesitas ser perfecto, necesitas tener fe y siempre mantener tu mirada en Dios. Y ese legado que Jesús nos dejó de compartir esperanza de Dios, de mostrar a alguien que puede tener esperanza por la fe que nosotros vivimos día a día a pesar de las dificultades que pasamos, ese legado tenemos que seguir. Tal como Jesús vino y se iba a cualquier lugar, compartía esperanza y hacía que la fe se activara en las personas. No porque sabía, Jesús sabía mucho, pero era muy humilde. Y el tercer punto y último es unidad. Me gustaría leer con ustedes Romanos capítulo 12, verso 4, si me ayudan por favor. Acá Jesús o la Biblia, esta parte de Romanos, dice que un cuerpo tiene muchas partes y cada uno de ellos cumple una función, pero ambos están unidos a un solo cuerpo. Nosotros somos totalmente diferentes, pero eso Jesús no lo miraba los defectos de las personas, o Jesús no miraba
quién eras tú, si eras un rey, o si eras rico, si eras pobre. Jesús miraba a las personas que tenían fe. ¿Y por qué digo que Jesús nos dejó un legado de unidad? Es que para Él todos nosotros somos importantes. Somos muchos. Acá en la iglesia somos muchos. Pero algo nos une. Y eso es Dios. Venimos a este lugar porque queremos conocer al menos algo de Dios. Y esta casa Génesis está para eso. Para aprender a amarnos unos a los otros. Para aprender a perdonarnos unos a los otros. Para decir verdad entre nosotros. Acá en la iglesia somos muy directos, ¿ah? Las cosas como son. Si un día tu líder te ha llamado la atención, es porque Jesús nos enseña así, llamar la atención de frente. Eso es amor. Y nos reunimos aquí como un solo cuerpo, pero somos muy diferentes. Nos reunimos aquí para dar la gloria y la honra y adoración a Dios porque Él se merece todo y mucho más. Y me gustaría leer también con ustedes Romanos capítulo 12, versos del 7 al 8. ¿Qué tal si me ayudan, por favor? Perfecto. Como decía hace poco, no somos totalmente diferentes. Pero si nosotros nos ponemos conscientes y decimos que si desunidos no podemos crear un impacto grande, realmente en desunión nadie puede hacer algo. Hace poco estoy llevando un estudio de un libro con un equipo que tengo de trabajo en equipo. Y ahí habla mucho de las características de Jesús, no directamente, pero da el sentido. Nosotros tenemos diferentes dones, diferentes talentos, capacidades y conocimientos. Pero si nosotros nos unimos, todas esas capacidades, todas esas habilidades, todos esos dones, si nosotros nos unimos, podemos crear un impacto grande y hacer que el legado de Jesús siga avanzando. El legado de esperanza, de fe y de unidad, dejando el egoísmo a un lado y diciendo yo me uno a la visión de Jesús. ¿Sabes? Acá en la Casa Génesis tenemos una visión, la transformación de las personas a las cosas de Dios. Pero eso no lo vamos a lograr si cada uno de nosotros lucha por su propio beneficio. Lo vamos a lograr uniéndonos todos a la visión y aportando desde la habilidad o el don que Dios nos ha dado. Estas tres palabras, esperanza, fe y unidad, me hizo una pregunta que hizo que entrara en mí un sentido de urgencia por hacer algo. La pregunta es esto: ¿qué legado quiero dejar cuando no esté? ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? ¿O qué quiero heredar yo a mi generación? Estoy hablando de legado de valores. Pues, ¿sabes que a mí me llena mucho de alegría verle a Steven saltando? A su hijo de Edgar saltando. A su hijo del pastor Eric saltando. A Teddy, a la Pepa, sus hijos del pastor Gabo, a uno de mi papá, pastor Neta, los pequeñitos, saltando. Y eso me llena de alegría porque ese es el legado que quiere que Jesús dejemos. Una generación que cree en Dios. Que desde pequeñito le enseñamos que Dios es su Padre. Y si no empezamos desde ahora en nosotros mismos, ¿cómo vamos a dejar un legado más adelante? Y entonces yo dije, quiero dejar un legado de una generación que ame, sirve y adore a Dios. Y me vino otra pregunta: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para poder dejar ese tipo de legado? Para estar parado aquí, en este momento, lo puedo decir que solamente fue
obra de Dios, porque Dios me salvó tantas veces, porque Dios me mostró su amor muchas veces. Y yo no quiero ser una persona egoísta que cuando alguien veo que falle, ya le voy a juzgar, sino al contrario, ayudarle, darle la mano, compartir la esperanza, la fe y la unidad. Y ahora la pregunta para todos nosotros es, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para dejar un legado como Jesús dejó? ¿O seguir el legado de Jesús? Yo creo que bueno, para ti, persona nueva que estás llegando, ¿no? De repente estarás preguntando o diciendo, vengo por primera vez y ya me estás dando responsabilidad de ir y compartir a Dios. Pero muchas veces yo me he encontrado en la situación de no saber cuál era mi propósito. Y de repente tú que has llegado acá por primera vez, o que vienes visitándonos muchas veces, y aún te sigues preguntándome, Dios, ¿por qué vengo muchas veces aquí? ¿O qué tienes para mí? O que tú que llevas mucho tiempo aquí y sientes que no avanzas y sientes que te has quedado estancado. Y te preguntarás cuál es el propósito para mí. Déjame decirte que si tú te sientes ahorita que estás en la nada, es el momento perfecto. Es el momento preciso donde que Dios pueda hacer algo grande en ti. Todos nosotros somos personas muy importantes para Dios. En Dios nadie es más, nadie es menos. Todos llevamos título de hijo de Dios, porque Él nos dejó eso para nosotros. Y yo me siento muy privilegiado de poder ser parte de esta casa, porque esta casa es una casa que te da esperanza, te muestra fe y es una casa llena de unidad. Pero todas estas cosas no vamos a poder seguir el legado de Jesús si estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Si estamos confiando en nuestra habilidad. Yo confié en mi habilidad muchas veces y fallé, fracasé, porque lo estaba haciendo con mis fuerzas. Estaba peleando con lo que yo sabía. Y no estaba poniendo mi mirada en Jesús, decir, Dios, tú tienes el control. Pero un momento reconocí que estaba haciendo mal, que estaba peleando con mi propio saber. Y cuando yo descubrí eso, aceptar que Jesús puede pelear por mí fue muy duro, porque a veces la duda me ganaba. Pero ahora comprendo que no necesito un guantes de box para defenderme, o que no necesito tener un arma. Yo sé que esto no mata, pero simboliza algo. Lo que yo necesito y lo que yo necesito en mi vida para ser un vencedor o para seguir el legado de Jesús es a Jesús. Los tiempos cambian, los números pasan, pero lo que tú haces por alguien queda marcado en el corazón. Yo soy fruto de un amigo que me habló de Dios y él no está ahorita en Dios, pero lo que él hizo conmigo queda marcado en mi corazón. Y con eso te digo, cuando tú tengas la oportunidad de hablar de Dios y dar esperanza, hacer que alguien vea tu fe, cuando tengas esa oportunidad, hazlo. De repente no con las palabras más sabias del mundo, simplemente con esta frase, te comprendo. Muchas veces lloré yo con esta palabra que me dijeron, te comprendo. O te entiendo. O que te digan, tranquilo, Dios tiene el control. No necesitas ser perfecto ni tener armas. Necesitas a Dios en tu vida. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, podemos hacer muchas cosas. Tú eres importante, tienes un don, tienes algo
especial que Él te ha dado. Así que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, que es seguir su legado de Jesús. Paguemos el precio. Mantengamos siempre nuestra mirada en Dios, no a las cosas que nos pueden presentar el mundo, muy llamativas, por cierto. Pero más vale estar en Dios que perderlo todo. Con eso me gustaría que puedan cerrar sus ojos y hacer una oración con ustedes. Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das. Padre, yo sé que cada persona que está aquí en este lugar tiene un propósito que tú le has dado. Y si hay alguna persona, Señor, que no entiende el momento, que no entiende por qué pasa lo que pasa, te pido que tú le des claridad. Si hay alguien que está esperando una respuesta, te pido que tú des esa respuesta. Si hay alguien que esté esperando una confirmación, te pido que tú le des esa confirmación. Padre, queremos seguir llevando tu legado, la esperanza, la fe, haciendo unidad con el que nos encontramos. Te pido, Señor, que no miremos nuestras dificultades, sino que nuestra mirada siempre esté en ti. Y gracias por amarnos y por hacernos tus hijos, tus hijas. Y gracias por perdonarnos. Y te pido que en cada temporada seas tú quien nos guíes. Adoremos.